Hola, buenos días a todos. Espero que estén bien como cada semana, ¿cierto? Antes que predico o dar el mensaje esta mañana, quisiera darles una buena noticia. Ah, la mayoría de ustedes saben que Quinta Normal va a pasar mañana va a comenzar el paso 3 del gobierno y entonces empezando mañana podemos tener todos los días de la semana hasta 25 personas en nuestra asistencia, en nuestra iglesia, con todas las pautas y protocolos del gobierno. Entonces estamos dispuestos a honrarles en todo, obviamente. Entonces tendremos todo allá listo, pero podemos comenzar este lunes con cultos, pero vamos a seguir hasta el próximo domingo. Entonces, en 7 días vamos a comenzar los cultos presenciales nuevamente. Y también otra buena noticia. Voy a estar volviendo con la familia y vamos a llegar el sábado, el 10 de este mes. Entonces, un día antes que comenzamos el primer culto presencial en casi 7 meses, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a estar enviando más información a través de Facebook y también a través de nuestro grupo de Facebook de amor de la iglesia. Entonces, no es obligatorio, obviamente, nunca es obligatorio asistir a los cultos, pero y los que tienen enfermedades y los que no pueden estar, entonces no hay problema y vamos a hacer todo con las pautas del gobierno para que estén seguros y cuidados. Pero hoy es un mes nuevo y vamos a comenzar otro subtema, otra serie que es Edificaré mi pasión por misiones. Entonces, octubre es nuestro mes de misiones. Tuvimos nuestra primera conferencia de misiones hace un año en el mes de octubre. También vamos a estar hablando bastante, hablando mucho sobre el tema de las misiones y no solamente en Quinta Normal y en Santiago y en Chile, pero también hasta lo último en cada parte del mundo. Y estaremos en Ezequiel 3:16 al 21, pero antes quisiera decirles algo de mi corazón. Primero de todo, he descubierto que las iglesias misioneras son iglesias que progresan. Acá en los Estados Unidos, mi iglesia es una iglesia enviadora. Obviamente me envió y mi familia nos envió, pero también hay otros que están enviando misioneros. También el hermano, um, tenemos un misionero apoyado, Camilo, es nuestro hermano y era un pastor ahí en Quilicura, pero le vamos a enviar a Ecuador, Dios mediante, antes del fin de este año. Obviamente debido al COVID ha cambiado muchos planes de mucha gente, incluso de nosotros, pero estamos esperándoles en volver en 8 días, no, en 6 días a Santiago este sábado que viene. Pero en otras palabras, la luz que alumbra más lejos es la que más resplandece. Hablando de iglesias que están enviando obreros al campo misionero, a otros países, a otras comunas, otras ciudades. Quiero que seamos una iglesia que arda de pasión por la obra misionera. En el extranjero también que seamos una iglesia que arde por ganar almas en nuestra ciudad. Entonces, fuertemente a través de la apertura quisiéramos estar ganando almas. Hoy día hay más personas que tienen
más preguntas de cualquier otro tiempo. Y debemos estar sacando provecho del abiertamente de la gente. Quiero que seamos una iglesia que contribuya generosamente para las regiones apartadas. En consecuencia, probablemente seremos una iglesia libre de problemas financieros locales, ¿ok? He visto también las iglesias que Dios está bendeciendo, usualmente son las que están enviando obreros y dando mucho a las misiones. Y lo que he visto en mi vida, lo que obviamente la misión de una iglesia, y es un mandato de Jesús a nosotros, que debemos estar enviando obreros a su cosecha. Entonces, pero hoy el mensaje es una pregunta: ¿sangre en mis manos? Y quizás estás pensando, ¿qué estás hablando? O quizás entiendes lo que dice la Biblia sobre el tema de no tener sangre en sus manos, hablando de sangre de otra persona. Pero hay sangre en mis manos. En Ezequiel 3:16 al 21 vamos a leer, pero el versículo 16 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra a Jehová diciendo. Entonces, acá Jesús está hablando con Ezequiel. Y acá dice versículo 17, hijo de hombre. ¿Recuerdas? Ezequiel era un profeta de Dios. Dijo Jehová a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya, un vigilante. Una atalaya es un vigilante. No, vigilante. Pero ese atalaya, dice por atalaya o vigilante, no lo puedo decir. A la casa de Israel oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los admonestarás de mi parte. Entonces, Ezequiel estaba haciendo la obra según los deseos y la manera de Dios. El papel profético básico de Ezequiel era ser un atalaya de Israel, una persona que estaba viendo, un atalaya vigía o vigilante. En los tiempos del Antiguo Testamento estaba parado en una muralla de la ciudad como un centinela del ejército, por ejemplo, atento a cualquier amenaza de la ciudad desde afuera o desde adentro. Entonces, se veía un ejército invasor en el horizonte, o peligros dentro de la ciudad como incendios o protestas, disturbios. El atalaya daría la alarma de inmediato para advertir a la gente. Entonces fue su misión, su trabajo, su pega, estar allí viendo y cuidando la ciudad. Versículo 18 dice: cuando yo dijere al impío, Dios hablando, de cierto morirás, y tú ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío moriría por su maldad, pero su sangre demandaré, ahí es la sangre, de tu mano. 19 dice: porque el trabajo de este vigilante o este atalaya era para cuidar y para estar buscando, para estar atento al pueblo y a las personas, los individuos. 19 dice: pero tú
si tú admonestares al impío, hablando de un impío es un incrédulo, una persona que no es creyente en Dios, y el que no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. 20 dice, si el justo no apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Hablando del Atalaya, hablando de Ezequiel. Pero si al justo admonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue admonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Ok? Entonces el atalaya tenía una responsabilidad, cuidar y estar atento y al peligro. Y acá dice que era su pega, su responsabilidad, cuidar al pueblo. Desde adentro y hasta afuera también. Dentro la ciudad y afuera de la ciudad. El papel de Ezequiel como atalaya, como el de vigilante de una ciudad, no era reprobatorio ni injurioso, sino correctivo y beneficioso. Debía advertir al impío que si no se apartaba de su maldad, moriría en su injusticia, lo que dice en versículos 18 y 19. Asimismo, Ezequiel amonestó al hombre justo a no apartarse de sus caminos justos, lealtad al código mosaico, que es la ley de Moisés, y desobedecer los mandamientos de Dios, porque si lo hiciera, seguramente moriría. Lo que dice en versículos 20 y 21. Estas advertencias fueron dirigidas a individuos. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos con la persona perdida? Nosotros, hablando de nosotros creyentes, entonces Ezequiel en el Antiguo Testamento era atalaya, y tenía una responsabilidad, es decir, que tenía la habilidad de responder. ¿Ok? Entonces nosotros también podemos ser responsables de lo que hemos aprendido y lo que tenemos de Dios. También existe una pena si no les contamos el Evangelio. Entonces, la mayoría de los creyentes no están compartiendo las buenas nuevas, el Evangelio, no están haciéndolo. Pero hay una pena si no les contamos el Evangelio. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Jesús le dijo a todo creyente en Marcos 16:15, hablando en el tema de misiones y el tema de evangelizar en Quinto Normal y Santiago incluso. Marcos 16:15 dice, y les dijo, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Algunas personas dirían, ese fue un mandato a sus discípulos, pero tiene que preguntarte, ¿eres un discípulo de Dios o no? ¿De Jesús? Yo soy un ministro, pero también un siervo porque pertenezco a Dios. Entonces, también es mi responsabilidad. ¿Cómo pueden escuchar sin un predicador? Si alguien que está compartiendo el evangelio con el mundo. Por lo tanto, cada creyente se vuelve responsable de decirle a los demás. En 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor con vuestros corazones y estad siempre
Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, la esperanza que hay en nosotros los creyentes. Creo que cada creyente tiene una esfera de influencia y que es responsable comenzando por la familia, los amigos y los vecinos de dar el evangelio de Jesucristo. Entonces, sí, nuestra responsabilidad comienza en casa y luego llega al mundo, pero debe empezar dentro de la casa, porque primeramente tiene que empezar dentro de nosotros. Hemos recibido el amor de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, pero también debemos tener un anhelo, ganar almas en nuestra casa, en nuestra familia, entre nuestros amigos y también después puede decir con desconocidos. Pero de verdad puedes empezar el mismo día hablando a los desconocidos. Es lo que sucedió muchas veces en la Biblia con las personas que habían sido sanados también. Nuestra responsabilidad comienza en casa y luego llega al mundo. Cornelio, por ejemplo, en el capítulo 10 de Hechos, era responsable y se preocupaba por su familia y amigos cercanos. Era un buen hombre, estaba siguiendo a Dios y después Pedro se confrontó y le explicó sobre Jesucristo para ser salvo. También el carcelero de Filipos, que confió en Cristo como Salvador en Hechos 6:31, invitó a Pablo y Silas a su casa donde dice en Hechos 16:32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces estaban hablando, quiso que toda su casa escuche el mensaje también del Evangelio. Una pregunta, ¿y si no advertimos a los perdidos? ¿Hay penalización? Buena pregunta, ¿sí? Pablo dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio, Pablo hablando, si pues anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Estaba diciendo, ay de mí. Qué lástima, qué mala cosa si tengo el Evangelio, pero falta de anunciarlo. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Debe ser la mentalidad de cada uno de nosotros que es nuestra responsabilidad, es nuestro gozo a través del amor que tenemos por Dios y también por los demás, anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. El creyente será juzgado en el tribunal de Cristo y podría ser considerado responsable de no dar el Evangelio. En 1 Corintios 3:11 al 15, acá habla de Jesucristo es el fundamento y sabemos esto. Entonces todo este año estamos hablando de edificaré las cosas de mi vida. Este mes edificaré mi pasión por misiones. Pero acá dice en 1 Corintios 3:11, vamos a empezar con versículo 13 acá. Acá dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, hablando del día de juicio, hay un día por los impíos y también un día de juicio para los creyentes, según la Biblia, según 1 Corintios 3 acá. Y dice que el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces acá también podemos pensar en el fuego es Dios. Muchas veces como la Biblia dice que Dios es un fuego y puede consumir las cosas, pero también en ahí con Moisés estaba en este arbusto y estaba hablando a través de un fuego, pero varias veces es como es un símbolo de Dios en este fuego. Pero 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Entonces, si estamos edificando con Dios en su iglesia, entonces también podemos tener recompensa. Versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, un creyente que ha confiado en Jesús, ha puesto su fe en Cristo, es salvo, según la Biblia. Pero un creyente que no está compartiendo el Evangelio, un creyente que no está ayudando a Dios a edificar, ser un instrumento de edificar la iglesia de Dios con él, entonces puede tener pérdida en lo que está diciendo y no recibirá recompensa por sus obras, porque no está obrando con las materiales de Dios. Y obviamente tenemos el Evangelio, es lo que ocupamos para edificar la iglesia al lado de Jesús, siguiendo a Jesús. También podemos perder recompensa por no compartir el Evangelio. Primera Corintios 3, pero versículos 6 a 9 dice, Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, Apolos y Pablo, entre varios otros, estaban sembrando semillas, estaban plantando las semillas y también poniendo agua en las semillas. Pero dice que el crecimiento es da Dios, da el crecimiento. 8 dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí directamente está hablando de sembrando el Evangelio, hablando en el Evangelio acá, compartiendo con los demás, y nosotros como creyentes trabajando en un equipo, en un cuerpo, ministrando a los demás, pero dando las buenas nuevas, el Evangelio. Versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, estamos obrando con Dios, laborando con Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, edificio de Dios. Entonces somos la iglesia de Dios que edificó, pero también sigue edificando la iglesia, sigue edificándonos también y podemos estar obrando y poniendo más cosas en este edificio que es la iglesia de Dios. Obviamente no es, gracias a Dios, vamos a estar en una semana en nuestra, pueden decir nuestro templo, es un edificio nomás, porque nosotros somos el edificio. Y Dios está edificándonos y también podemos edificar a los demás a través de lo que conocemos. Según Pablo dijo que era deudor de decirles a los incrédulos cómo ser salvos. En Romanos 1, 14 al 16, acá dice, o Romanos 14 al 15, acá dice, a griegos y a
no griegos. Entonces nosotros decimos, o sea, somos griegos, aunque que somos de otro país que Grecia, pero somos griegos, no somos judíos. A sabios, a no sabios, soy deudor. Entonces Pablo dijo, nunca había dicho que era un deudor a Dios o a Jesús. Estaba obrando por Dios, por Jesús, pero acá, y para su gloria, pero acá dijo que era un deudor dar el evangelio a los demás. Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, hablando de los que estaban en Roma. Escribió esa carta a los hermanos en Roma y quiso anunciar el evangelio allí con ellos y también en la ciudad de Roma. También a vosotros que estáis en Roma, ¿ok? Dices, pero, una pregunta, ¿y si no aceptan el evangelio? Si las personas no aceptan el evangelio. Dios le dijo a Ezequiel que ya no era responsable una vez que les había dicho. Entonces, vamos a volver a Ezequiel 3:19. Ezequiel 3:19, acá dice nuevamente, pero si tú admonestares al impío, entonces es condicional, si tú admonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú, creyente, tú, Ezequiel, tú habrás librado tu alma. Acá alma significa vida. Entonces, podía decir que, mira, había dado el evangelio a las buenas nuevas, lo que Dios quiere que haga, pero el varón no me quiso escuchar. Y acá dice Jehová a él que tú habrás librado tu alma, tu vida, porque habías dicho lo que te dijo que debes decir. Romanos 6:23 es un versículo muy familiar con nosotros. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, es un regalo. Entonces todos no lo van a recibir ese regalo, no van a recibir a Dios, a Jesús, pero es nuestra oportunidad, es nuestra responsabilidad anunciar el evangelio a ellos. Al testificar, debemos decirle a la persona perdida que si paga por el pecado, el pago sería la muerte o la separación eterna de Dios. Entonces no hay nada entre la eternidad con Dios y el infierno o el lago de fuego, o la separación eterna de Dios en el lago de fuego, lo que dice en Apocalipsis 20:14, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagó la pena por el pecado por nosotros con su muerte. Entonces ya le pagó. Entonces no es algo que debemos pagar si confiemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Si no, entonces sí, está en nuestros hombros en vez de en sus hombros. Entonces, ¿cómo no podemos pagar el precio? Pero es porque Dios envió a su Hijo unigénito Jesús pagar el pago por nosotros en vez de nosotros. Se hizo pecado por nosotros, por los incrédulos, gracias a Dios. Entonces se hizo un camino. Jesucristo ofrece ahora la vida eterna como un regalo gratuito a todos los que confían en Él como su Salvador. Un versículo muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús hizo un camino por nosotros y no hay otro camino sino por Jesús. Eso es exactamente también en Juan 3:16, es exactamente lo que nos dice Ezequiel 3:17 al 19. Es lo mismo. El apóstol Pablo pudo decir en Hechos 20:26 al 27, dijo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que fíjense, que estoy limpio de la sangre de todos. 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo estaba haciendo referencia a Ezequiel 3:17 al 19. Exactamente. Estaba diciendo, mira, estoy limpio de la sangre de todos. No hay sangre en mis manos. ¿Por qué no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios? Entonces pueden decir, pero ese fue el plan y el propósito para la vida de Pablo. Sí, ciertamente. Pero también nosotros, en cada ciudad que fundó iglesias que ganó almas, también les enseñó cómo hacerlo igual. Entonces Pablo tenía una misión, pero nosotros también somos colaboradores con Dios igual, con Jesús, obrando en edificar su iglesia. Es lo que estamos haciendo. Es porque Dios nos dejó acá en este mundo para anunciar y para discipular, para ganar almas y bautizarles y enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha mandado. ¿Por qué? Porque entonces Pablo estaba haciendo referencia a Ezequiel, pero ¿por qué? Porque podía decir que era puro de la sangre de todos los hermanos. Note la respuesta en Hechos 20, versículo 20 y 29. Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo, he rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente por las casas. Estoy esperando la oportunidad nuevamente publicar casa a casa el nombre de Jesucristo y este evangelio que tiene el poder salvar a cada persona. Pero es algo que él nunca dejó de hacerlo. He rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente por las casas. Fue el ministerio de Pablo. El apóstol Pablo fue de casa en casa y le habló a la gente acerca del Jesucristo. Pablo dice en Hechos 20:27, dijo nuevamente, ¿por qué no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios? Pablo no eludió su responsabilidad, por lo tanto, Pablo pudo decir en Hechos, en versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Estaba diciendo, mira, no he rehuido anunciar a toda persona, a los griegos, a los judíos, a cada persona, a los que no pueden entender, no quieren entender. Había estado en varios países, varias ciudades, predicando el evangelio. Y dijo que, mira, estoy limpio de la sangre de todos. A través de los años, mi vida ha sido poderosamente inspirada por los demás misioneros. Séame permitido citar aquí uno de que ha tenido mayor significado.
para mí, que cualquier otro acá en este tema, la suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. Entonces, si no estamos evangelizando el mundo, ¿cómo pueden escuchar? ¿Cómo pueden saber que hay un Dios, hay Jesús que está dispuesto a salvarte? Que dio su vida hace 2000 años para que tengamos fe, para que tengamos la certeza de nuestra salvación, poniendo nuestra fe en su obra completa ahí en la cruz. ¿Recuerdas? Hace unos meses predicamos sobre cumpliendo, edificaré mi ministerio, y hablando de que Jesús cumplió su ministerio. Pero nosotros no hemos cumplido nuestro ministerio porque ya estamos acá en este mundo. Entonces vamos a reiniciar congregándonos, juntándonos en 7 días ahí en amor en la iglesia. Pero somos la iglesia, es un edificio nomás. Pero yo creo que de todo mi corazón que eso es cierto. La suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. La obra más importante que tiene que cumplir la iglesia es la evangelización mundial. Queremos que todos se involucren, pero una pregunta para poder terminar: ¿vas a involucrarte? Oremos. Padre, te damos gracias por toda la Biblia, gracias por el privilegio de ser como Ezequiel, como un atalaya que está viendo la necesidad, que está cuidando, que está anunciando las buenas nuevas. Ayúdanos a estar como atalayas y viendo y preocupándonos por los demás y rescatándoles de las llamas del infierno, porque es nuestra responsabilidad, es la obligación de la iglesia de Dios. Vamos a compartir el evangelio y vamos a darte toda la gloria en todo. En el nombre de Cristo oremos. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos mi roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo
Hola hermanos, el día de hoy vamos a tener los tres grandes y estaremos comentando acerca de la familia Pérez Reyes. Ellos están actualmente trabajando en su iglesia eh, con cultos online y tienen cuatro peticiones de oración. Pide la oración por el hermano Luis García y Pedro González, ambos están en un estado crítico de salud. También por la pronta apertura de la iglesia y por recursos para una mesa de sonido. También tiene una petición de oración por las visitas alcanzadas en este tiempo a través de los medios online. También pide la oración por su familia y su persona para que Dios provea sabiduría en cada decisión que tengan que tomar en el ministerio. También en nuestro stream del día de hoy tendremos el privilegio de hablar de la comuna de San Ramón, comuna que fue fundada, ¿no es cierto?, en el año 1981 y fue de esta comuna se desprende de la comuna La Granja. Actualmente hay 82.900 pobladores en la comuna y su nombre es el recuerdo al primer conjunto habitacional construido en el sector en el año 1944. Peticiones de oración por los pobladores de esta comuna, pues es una de las comunas de Santiago donde se encuentra una de las mayores concentraciones de narcotraficantes y narcotráfico. También porque Dios pueda levantar creyentes fieles que sean luz en la comuna, por las familias que han sido fuertemente golpeados en su economía, producto del COVID-19. Nuestro té grande del día de hoy también tenemos la oportunidad de hablar de acerca de el país de Bahamas, que es un archipiélago que contiene 700 islas, de las cuales 40 están habitadas. Ellos tienen actualmente 392.718 habitantes y se independizaron de Inglaterra el 10 de julio del año 1973. Es uno de los países más ricos después de Estados Unidos en el mundo y sus mayores ingresos se deben al turismo y las prestaciones bancarias que hacen en ese país. Las peticiones de oraciones son cuatro, por los pobladores que están rendidos al materialismo que hay en el país, estimulado por el turismo y el narcodólar. También por los niños que nacen fuera del matrimonio, ya que hay un 55% de estos que son hijos ilegítimos. Por los habitantes que están rendidos a la drogadicción, ya que esto ha golpeado también fuertemente a las familias del país. Por los cristianos que habitan en Bahamas, que Dios los separe del materialismo, las tentaciones y el libertinaje que se encuentran en esta última década desarrollándose debido a toda la explotación comercial que ha habido en el lugar. Estos son los tres grandes del día de hoy y espero que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Un abrazo.